Hola amigos, una vez más acá en tu canal Aprende Electricidad con Ricky. Hoy te quiero dejar información para lo que sería el cálculo de iluminación directa en áreas interiores. Como por ejemplo, un salón de clase, un consultorio médico, un área en una oficina, en dos videos. Este primer video te voy a dar el paso a paso y explicando todos los valores que necesitarías para ese cálculo. En un segundo video vamos a desarrollar un ejemplo colocándole valores a ese paso a paso, a ver qué nos arroja como resultado, y te estaré dejando una hoja de cálculo en Excel para que tú la tengas como herramienta en tus propios cálculos de iluminación. Bien, ¿a dónde arrancamos? Primero definimos el área. Evidentemente tiene que ser un área en tres dimensiones donde tenemos un ancho, un largo y una altura. Teniendo esos tres valores, en lo que va a ser esa hoja de Excel, tú vas a tener una celda para que vacíes esos tres datos. Y eso sí, expresados en metros. Luego ya empezamos a ver algunas otras variables que tendrás para el cálculo. Primero tenemos una de prima o de acentuada, que será la separación entre las lámparas y el techo. Una D, que sería la distancia entre el plano de trabajo y el techo. Y aquí ya vamos a empezar a definir valores como sería lo que se entiende por plano de trabajo. Entonces, en ese primer paso definimos esos valores de ancho, largo y alto. ¿Ok? Y los expresamos en nuestras celdas todo en metros. Seguimos a un segundo paso donde vamos a determinar la altura del paso del plano de trabajo. Esa altura la define el diseñador. ¿Por qué? Porque es quien conoce qué uso va a tener ese espacio o ese ambiente. Por ejemplo, si es un aula de clase, sería la altura desde el piso hasta ese borde o ras de la mesa donde trabajará cada alumno. También puede ser la altura del piso al ras de un escritorio o una mesa de trabajo en una oficina o en un consultorio médico. Cualquiera de estos ejemplos. Entonces, si tú tienes ahí una altura de 70 centímetros o 60 centímetros, lo colocamos ese valor en esta celda, eso sí, expresado en metros. Y ahí ya tenemos nuestros primeros valores que van a ser importantes en ese diseño. Un tercer paso, definir, que sigue siendo algo que hace el diseñador, es el tipo de artefacto o luminaria que él desea utilizar, bien sea una luminaria decorativa que puede ser embutida en el techo o puede ser colgante a determinada altura de acuerdo a lo que tú quieras en tu diseño. Ya definí ese artefacto o luminaria, pasamos al paso 4, es a definir lo que hablamos antes, la de prima, que decimos que es la altura que tenemos desde el ras de mi luminaria hacia el techo. En este caso, bueno, si es una luminaria que va a estar embutida, ese valor es 0. Si tenemos algo como este esquema que te muestro acá, que hay una pequeña diferencia entre el techo y el ras de la lámpara o artefacto, lo determinamos y lo colocamos igualmente en esta celda. Ese lo vas a colocar cuando ya tengas tu hoja de cálculo que te dejaré en el segundo video. Hasta ahí ya vamos avanzando en nuestro cálculo. Vamos a un paso 5 donde vamos a determinar los valores de iluminancia o iluminancia media para ser más preciso. La podrás obtener en esta tabla que te voy a dejar también anexa en la hoja de cálculo. Ya definimos por aquí como ejemplo un artefacto que sería de 3 tubos o 3 lámparas LED, ¿ok? De 18 watts cada una. Pongo este ejemplo porque nos será útil para el final del cálculo entender uno de los valores. Ya definido esto, entonces nos venimos a la tabla y determinamos la iluminancia. Primero te comento, ¿qué sería la iluminancia? Sería el flujo luminoso total que incide en la superficie. ¿Cuál superficie? La del plano de trabajo. Esa luminancia viene expresada en lux, que no es más que los lumen en metros cuadrados. Bien, nos vamos a la tabla. En esta tabla tienes una primera columna donde puedes tener aula de clase, tienes un consultorio, tienes diferentes variables para tú determinar o seleccionar ese valor de iluminancia media. La iluminancia media depende de lo que tú quieras al área de trabajo.
Por ejemplo, en un restaurante que quieres unos valores determinados de iluminación, si es un restaurante de comida rápida, la iluminación suele ser muy alta. ¿Por qué? Porque la intención es que la persona que consume en ese restaurante dure poco tiempo de permanencia. Otros tipos de restaurantes donde te llaman al consumo y a mantenerte más tiempo es otro tipo de iluminación para que la persona se sienta más a gusto, es una luz más cálida. Entonces, dependiendo de esos valores, tú vas a seleccionar, y al uso del espacio, perdón, tú vas a seleccionar lo que sería la iluminancia. Ella va a estar expresada en tres columnas que puede ser valores mínimos, ¿ok? Valores óptimos o valores máximos. Aquí yo señalé un valor que sería 750 para un ejemplo determinado. Seleccionado el valor en cualquiera de esta tabla, tú vas a descargar ese valor de iluminancia media en esta celda también de la tabla de cálculo. Bien, seguimos avanzando en el cálculo, ya vamos entonces al paso 6 de nuestro diseño, donde determinamos primero que todo el valor H, que sería la altura entre el plano de trabajo y la luminaria. ¿Ok? Ahí estamos hablando del ras de la luminaria. Antes hablamos de una D' que sería el valor desde la luminaria, el ras de la luminaria al techo. Ahora es de la luminaria al plano de trabajo. Esa área en particular es la área donde va a ser efectiva o eficiente mi iluminación. Es la área importante para mi cálculo y diseño. Porque como te dije, la tabla o el cálculo es para iluminación o cálculos de iluminación directa, no indirectas. En este caso es una iluminación directa o que va directamente a nuestros planos de trabajo. Entonces volvemos acá, tenemos el valor H. Ese valor H, aquí tenemos la ecuación para determinarlo. Ya esa ecuación va a estar en tu hoja de cálculo y como ya tú descargaste los valores necesarios, te arrojará el resultado. Seguidamente tenemos en el paso 7 la determinación del valor K o índice del local. También tenemos aquí su ecuación de cálculo que nos las va a obtener automáticamente en mi hoja. Aquí tenemos son los valores del largo y ancho de ese espacio y tiene incidencia del valor H que determinamos en el paso anterior. Bien, ya ahí seguimos avanzando, tenemos un poco más de datos, más de información y vamos a un paso 8 donde teniendo los valores de H y K, vamos ahora a determinar en la tabla que te voy a dejar también el coeficiente de reflexión. Sería sobre qué áreas, techo, paredes y piso. Dependiendo del área donde tú vayas a diseñar, puede ser que la superficie del piso sean diferentes. En una oficina puede ser que tengas una alfombra donde el piso por decoración puede ser oscuro y ahí vas a tener un valor. Puede ser en un consultorio médico donde a lo mejor tienes un piso por tema de higiene un poco más claro y tienes otro valor. En un aula de clase también tendrás otro valor. Bueno, ahí eso queda a criterio del diseño que tú estés desarrollando. Teniendo esos tres valores, yo señalé aquí tres como referencia en esta hoja, pero no son los valores que vas a utilizar. Tú puedes utilizar cualquiera de ellos. Teniendo los tres valores, los descargamos en las celdas que tenemos ahí en esa hoja de cálculo o vas a tener en la hoja de cálculo. Y seguimos avanzando en el diseño, ya en el paso previo que obtuvimos los coeficientes de reflexión, aquí vamos a calcular lo que sería el factor de utilización a través de esta tabla. Calculaste un valor K y aquí tenemos los rangos posibles para el valor K y tenemos los coeficientes de reflexión, en este caso para el techo y paredes, y en función de eso vemos cuál es el valor. Aquí está un cruce de un valor determinado como ejemplo, pero tú te tienes que ir en función de los rangos o valores que tú hayas ido manejando. Ya has seleccionado ese valor sobre la tabla, igualmente lo descargas en esta celda, en tu hoja de cálculo. Seguimos al paso 10, donde obtenemos el factor de mantenimiento, donde tendrás un ambiente limpio o un ambiente sucio, dependiendo del área, vuelvo y digo, que tú estés o hayas seleccionado para hacer el cálculo de iluminación. No será el mismo valor para el piso en un taller automotriz, como puede ser el del consultorio médico o de un
un área de una oficina para diseño, revisión de planos, son ambientes totalmente diferentes por su uso. Ya seleccionado esos valores y colocados en las celdas que corresponde, ya vamos avanzando hacia los 3 últimos pasos de ese diseño. Vamos a un paso 11, donde calculamos la superficie de trabajo total, que viene dada por el largo y ancho de nuestro espacio. Estos valores los seleccionamos y los determinamos al principio del diseño, por lo cual en este momento ya nos estaría arrojando automáticamente ese valor. Pasamos entonces a ya prácticamente el paso final, que es determinar el flujo luminoso total. El flujo luminoso total viene dado por esta ecuación, ¿ok? Y donde vamos viendo cuáles son sus variables. Tenemos una iluminancia media, que la determinamos anteriormente, la superficie que recién la acabamos de determinar, tenemos el factor de utilización, que fue el cruce de los coeficientes de reflexión, donde tenemos el valor K también, los cruces de esos valores nos dio ese factor de utilización, y el factor de mantenimiento, que era donde hablábamos dependiendo del área, era un área sucio o limpio dependiendo del ambiente, ¿ok? Vaciados todos esos datos, obtenemos también el coeficiente de iluminación total. Y ya nos iríamos al último paso, que es donde determinamos el número de luminarias que vamos a necesitar de acuerdo a la que seleccionamos en nuestra área. Ahí, ¿qué hacemos? Vemos nuevamente, esta sería nuestra ecuación que va a arrojar el resultado a nuestra tabla de cálculo una vez que le demos toda la información. Tenemos el flujo luminoso total, que lo determinamos en el paso anterior, el flujo luminoso de una lámpara. Esto estaría o lo obtenemos en las especificaciones técnicas de la lámpara o el artefacto que seleccionamos. Son valores que normalmente por fabricantes están dados en sus especificaciones técnicas. Y el número de bombillos o tubos por luminaria. ¿Te acuerdas que puse de ejemplo arriba una lámpara de 3 tubos LED? Eran una lámpara de 60 por 60. Ok, en este caso, como tenemos número de bombillos por luminaria, que son 3, ahí correspondería para este valor el 3. Le cargamos igualmente esos datos, el flujo luminoso que obtenemos en la especificación técnica de la lámpara, los 3 tubos, que también puede ser uno si es una sola lámpara, y nos arroja la cantidad de lámparas o luminarias para mi área. Aquí puse simplemente un esquema de ejemplo de referencia para que veas hacia dónde llega el final de nuestro diseño. Bueno, si la información que te he dado hasta ahora te es útil, simplemente le damos like, damos me gusta a este video, activamos las notificaciones para que te esté llegando la segunda parte, donde vamos a ponerle valores a todo este paso a paso, y te dejaré anexo la tabla de cálculo, que la tendrás para tu uso personal.